Spring Spanish. Hola y bienvenidos a Spring Spanish. Ya conocen mi nombre, I'm Juan the Teacher, and today we have un video calientico because I invited 4 great Colombian YouTuber language teachers to tell us about Colombian slang. And man, some of those expressions will blow your mind. Acompáñenme. Let's learn some Colombian slang. Pay attention because at the end I have a little quiz for you to see if you remember the meaning of these expressions. First, let's hear it from Andrés from the YouTube channel Andrés en Inglés. Hello Spring Spanish, mi nombre es Andrés Prieto del canal Andrés en Inglés y hoy les traigo mis 5 palabras slang o 5 frases slang que me gustan mucho del español colombiano. Número 1, desparchado. Estar desparchado significa que no tienes nada que hacer, que estás aburrido. Por ejemplo, si te preguntan qué vas a hacer mañana en la tarde y tú no tienes nada que hacer, puedes decir, no sé, estoy desparchado. Número 2, paila. Paila significa como, oh, qué mala suerte o nos salió mal. Por ejemplo, cómo te fue en el banco con el préstamo. No te dieron el préstamo, puedes decir, paila. Por ejemplo, si se te quedó la tarea en la casa, te van a poner una mala calificación. ¿Trajiste la tarea? No. Paila. Como perdió, va a salir mal. Paila es una forma de contestar si salió mal o si va a salir mal o si el resultado de una situación puede ser que va a salir mal. Puedes decir paila. Número 3, guayabo o estar enguayabado. Guayabo es cuando sales de fiesta y al otro día pues te da dolor de cabeza, tienes malestar, estás deshidratado. Eso es guayabo. Eso en general, ese conjunto de síntomas se llama guayabo. Si tú los tienes, puedes decir estoy enguayabado. Por ejemplo, ¿quieres salir hoy? No, no puedo. Estoy enguayabado. Número 4. Hágale. Hágale se usa como una forma de estar de acuerdo, como de decir sí o de aprobación. Por ejemplo, si te hacen una invitación, ¿quieres ir mañana al cine? Hágale. ¿Te llamo esta noche? Hágale. ¿Me prestas el carro? Hágale. Así estés hablando de tú o estés hablando de usted, puedes decir hágale. Y la número 5, pelado. Es cuando no tienes dinero, cuando estás ilíquido. Por ejemplo, te preguntan, ¿quieres ir a rumbear este viernes? Uy, me encantaría, pero estoy pelado. Saludos para todos y un abrazo desde New York. Recomiéndeme con sus amigos que quieran aprender inglés. Bye. Gracias, Andrés. Very useful slang indeed. Well, about that recommendation, hágale. Andrés teaches English for Spanish-speaking natives in a cool and fun way. So, if you want to practice some Spanish listening, go watch his videos. I'll leave the link to his YouTube channel in the description. Also, pelado y enguayabado. I hope none of you have to use those 2 words together because, well, baila. Great. Our next guest is Maria from Why Not Spanish, where she co-hosts Spanish lessons videos and blogs in a very fun and interesting way. Make sure to check out her channel and subscribe. Hello Spring Spanish. Gracias Juan. Estas son mis 5 palabras favoritas. Chimba. Significa que algo es muy bueno, muy bonito o muy agradable. Por ejemplo, Bogotá es una chimba. O, qué chimba, me encanta vivir en Colombia. La segunda palabra es Lucas. Lucas puede ser el nombre de una persona, pero también lo usamos cuando estamos hablando de plata, de dinero. Por ejemplo, en lugar de decir tengo 3,000 pesos, puedes decir tengo 3 lucas. La siguiente palabra en realidad son 2. De una. Es una expresión para decir simplemente sí o listo, como respuesta a una invitación, por ejemplo. ¿Me acompañas a la panadería? De una. Mi palabra favorita número 4 es tenaz. Cuando dices tenaz, significa que algo era muy difícil o muy complicado o muy feo. Bueno, feo en el sentido de complicado. Por ejemplo, María, ¿cómo te pareció el examen de español? No, tenaz. Bueno, y mi palabra favorita número 5 es fresco o fresca. Básicamente significa tranquilo, tranquila, no te preocupes. Por ejemplo, se me olvidaron las llaves. Fresca, yo traje las mías. No te preocupes, fresca. Bueno, y esas fueron mis 5 palabras favoritas de la jerga colombiana. Gracias, María.
qué bacán que te animaste. Again, it's funny how some expressions are used in Venezuela as well and have the same meaning, like Lucas or de una. The funny thing is we also use chimbo or chimba, but to refer to something bad or of bad quality, which is actually the opposite. Like, for example, esos zapatos son muy chimbos, compra otros. I wonder how the expression changed so much from one country to the other. Our next guest is Andrea from Spanish Language School. Andrea, why don't you tell us your 5 favorite Colombian slang expressions? Hola Spring Spanish, muchas gracias Juan por invitarme a este video. Estoy feliz de estar aquí. Yo soy Andrea de Colombia y te quiero enseñar 5 frases típicas de mi país. Número 1, qué pena. Qué pena significa I'm sorry. En la mayoría de países latinos significa what a shame o what a pity. Pero en Colombia, qué pena es I'm sorry, un sinónimo de lo siento. Número 2 es qué oso. Qué oso significa how embarrassing. Alguien hace algo que es embarrassing y le decimos, uy, qué oso. Número 3. Qué bacano. Qué bacano. Significa how cool o that's cool, that's great. Igual como usas esa frase en inglés, así la usamos en Colombia. Qué bacano. That's great. Número 4. No de papaya. Es un sinónimo de ten cuidado. No de papaya. No camine por el centro con el celular. Como don't make yourself an easy target. Y la última, número 5, es un saludo muy popular. ¿Qué hubo, parce? ¿Qué hubo, parce? Significa what's up, dude. What's up? ¿Qué hubo? Parce es un sinónimo de dude, de amigo. Así que espero que puedas empezar a usar estas frases. ¡Chao! Gracias, Andrea. Thank you. You guys make sure to check on Andrea's YouTube channel, Spanish Language School. She has great Spanish lessons with great tips to learn Spanish like a native. Te dejo el link en la descripción. By the way, how interesting that Colombians use an expression like qué pena to actually say I'm sorry, like so polite, right? Also, I'm guessing que hubo comes from que hubo, which literally means what was there. So it's kind of a friendly way to ask a friend to update you on their situation. By the way, if you click on the subscribe button and hit the bell, you'll get 5 free weekly Spanish lessons from us. Do you want to learn Spanish? Then there's nothing to think about. Talking about coincidence. If you've seen my video about Christmas, you probably already know my other friend Maria from Español con María, where she teaches Spanish. On this occasion, she's going to tell us about her 5 favorite Colombian expressions. Hello, Spring Spanish. Hola, profe Juan. Muchas gracias por invitarme. Yo soy María de Español con María y soy colombiana y les voy a compartir 5 expresiones colombianas que me gustan mucho y son expresiones que usamos en el día a día. La primera expresión es no hombre, pero en distintas regiones del país puede sonar diferente como nombe, como no hombre, nombe, o nome, no home. Ambas, nombe y nome, significan no hombre. Y no solo se la decimos a los hombres, sino por ejemplo cuando alguien dice algo y no estamos de acuerdo con eso, decimos nombe, nombre, nome, ¿ok? Esas 3. Eso significa no hombre. Y puede ser una mujer. A mí me pueden decir, nombre María, ¿cómo hace eso? Como, no estoy de acuerdo con eso, María. ¿Listo? La segunda expresión que me gusta mucho es ponerse las pilas. Ponerse las pilas con algo es, por ejemplo, volverse disciplinado, prestarle atención, ponerle esmero a algo. Por ejemplo, ponte las pilas estudiando español. Es como disciplínate, esfuérzate, pon tu energía para estudiar español. La tercera expresión es dígame. El verbo decir en imperativo y además con el pronombre personal me. Dígame. Y en la región en la que yo vivo, que es Santander, dígame es una forma de decir sí. Por ejemplo, María, ¿vas a viajar en enero? Dígame. Es como,
obvio sí. Dígame. Otra expresión que escuchamos todo el tiempo aquí es haber. La preposición a con el verbo ver. Por ejemplo, yo quiero que alguien me dice que me va a mostrar algo y yo digo a ver es como muéstrame. Pero, también puedo decir a ver cuando yo veo como algo que no está bien y quiero llamarle la atención a las personas que lo están haciendo. Digamos que estamos en una clase y yo soy la profesora y veo a 2 alumnos que están allá al fondo como mandándose papelitos y yo digo, a ver, los que están allá atrás, es como atención, los que están allá atrás. ¿Listo? Bueno, la última expresión colombiana es, bueno, en general de pronto se usa en muchos otros países también, porque en América Latina, como fuimos conquistados por españoles y además fuimos evangelizados, el catolicismo está muy presente en el día a día e incluso en las expresiones, pero en las expresiones de asombro, al igual que en otros idiomas se utilizan expresiones relacionadas con Dios. También podemos decir, ¡ay, Dios mío! Pero hay una expresión muy común en Colombia y es Ave María Purísima o Ave María Santísima, cuando algo te sorprende mucho, como Ave María Santísima, ¿por qué no llegarán? O por ejemplo, si yo sé que el papá de un amigo está en la clínica por COVID, por ejemplo, yo ya me digo, Ave María Santísima, ¿será que ya salió de la clínica? Entonces es una mezcla entre ay Dios mío y una cosa de sorpresa, por ejemplo. Entonces Ave María Santísima o Ave María Purísima. Bien largas así las expresiones. Espero que les hayan gustado. Un besito. Thanks, María. ¡Qué coincidencia! In Venezuela, we use the same expression, ponerse las pilas, which literally means to put on your batteries. And the meaning for us is pretty much the same. No wonder we're neighboring countries, right? Maria has tons of videos on her channel and they're usually completely in Spanish. So go watch her videos and get some great listening practice. Link in the description. So, did you pay attention? As I said in the beginning, here's a little quiz. Let's see if you remember what these expressions mean. According to Andrés, estar enguayabado means A. To be happy. B. To be broke. C. To be hungover. Maria from Why Not Spanish says las lucas mean A. Food. B. Lucas, one of our Spring Spanish founders' sisters. C. Money. Andrea from Spanish Land School says cubo is used for A. Apologizing, B. Saying hello, or C. Saying goodbye. If Maria from Español con María tells you ponte las pilas, that means A. To smile more, B. To look alive, C. To stop worrying. Well, how did you do? How many did you get right? ¿Te fue bacán or baila? Let me know in the comments. Okay guys, this was really fun. I hope you enjoyed it, and I want to thank Andrés, Andrea, Maria, and Maria for telling us their 5 favorite Colombian expressions. The next video you should watch now is Mexican versus Spanish slang. Maria Fernanda has a famous guest from Spain and they compare some very funny words and expressions. I will be the referee for that challenge, so I will see you there. Adios.